testeo masivo, entonces las personas que tenían la enfermedad se enteraron que la tenían, o puede ser que no tomen las precauciones y haya más contagios, ¿sí? ¿Qué más podría ser? La otra cosa, que de hecho es también lo que pasó con el HIV, es que la gente que tiene HIV viva más años, ¿sí? Entonces, la prevalencia, ¿sí?, se compone de dos factores fundamentalmente. Uno es la incidencia, que es la cantidad de casos realmente que aparecen, sea porque se contagian o sea porque se diagnostican más, y otra es por la duración, ¿sí?, de la enfermedad. Cuando empezó la epidemia de HIV, la gente se contagiaba y por ahí en pocos años se moría, ¿sí? Hoy por hoy, la gente que tiene HIV y que tiene tratamiento puede estar controlada y puede vivir muchos años y prácticamente sin complicaciones. Entonces, concepto importante, la prevalencia tiene que ver, digamos, es como que se forma en parte con la incidencia, o sea, la aparición de nuevos casos, y en parte con la duración de las personas con la enfermedad, cuánto tiempo viven o cuánto tiempo dura la enfermedad, etcétera, etcétera. Y como decían, creo que Milena también, que la incidencia puede ser, bueno, de las dos personas que lo comentaron, una incidencia aumentada puede implicar que haya más contagios o puede implicar que haya más diagnósticos porque hay test más sensibles, hay campañas que se testean más personas, entonces puede haber un aumento también en la incidencia, ¿sí? Bueno, entonces, las personas que ya están enfermas, o sea, tienen la enfermedad, bueno, yo tengo que poder diagnosticarlas, prevenir complicaciones, ¿sí? Las personas que la incidencia por ahí me sirve más para poder prevenir, pues son personas que todavía no se contagian, entonces podría prevenir. Bueno, eso es una forma de decirlo. Después, ¿podemos usar la incidencia y la prevalencia para cualquier patología? Sí, en teoría sí, pero en general, para las patologías que son crónicas, ¿sí?, que tienen un inicio gradual y con pocos síntomas o directamente son asintomáticas, que es lo que pasa muchas veces con la diabetes tipo 2, en general vamos a usar más la prevalencia, porque es difícil saber cuándo alguien empezó con su diabetes tipo 2, ¿sí? Porque en general no tienen muchos síntomas. Por el contrario, en patologías que suelen tener, que son agudas, que suelen tener un inicio rápido y sobre todo que tienen una curación rápida, es muy difícil hablar de prevalencia y se habla de incidencias y casos nuevos de la enfermedad. ¿Está bien? Y después tenemos un montón de cuestiones. En el medio y además hay enfermedades en las que podemos conocer su incidencia y también su prevalencia, ¿sí? Si yo les digo cáncer de mama, podemos conocer la incidencia, que son cantidad de casos nuevos que hubo, no sé, en un cierto periodo, y también puede ser prevalencia, que son personas que hoy por hoy están diagnosticadas con esta enfermedad. ¿Está bien? Y después hay, que esto se los comento, lo que yo les decía recién sería lo que se llama incidencia acumulada, que son casos nuevos de una enfermedad sobre población en riesgo de una enfermedad en un cierto periodo, que es un concepto por ahí más fácil de, digamos, de calcular y de entender. Y después hay otro concepto que es muy similar, que se llama densidad de incidencia o incidence rate, y que está relacionado con otro que se llama hazard rate, que es como un cálculo mucho más preciso que tiene en cuenta el número, digamos, están muy emparentados, ¿sí? Pero es el número de casos, ¿sí?, en un intervalo de tiempo sobre el número de personas tiempo en ese intervalo
con lo cual tengo un cálculo más preciso de cuántas personas había en riesgo de tener este evento de interés, ¿sí? En ese intervalo para que apareciera un caso. Entonces me da un cálculo más real y es en general lo que ustedes van a ver en las publicaciones de incidencia. Se usa más esta que se llama densidad de incidencia, ¿sí? Que es un cálculo, en realidad es un cálculo como instantáneo, no solamente en que se calcula instantáneamente solamente en los individuos que tienen riesgo en ese intervalo. Que si alguno conoce, por ejemplo, lo que es una curva de Kaplan-Meier, ¿sí? Que creo que no vamos a llegar a ver en este curso, pero si alguna vez vio una curva de Kaplan-Meier, lo que refleja un poco es eso. Es cuántas personas teníamos en riesgo en un intervalo cuando ocurrió un evento, entonces nos da un cálculo más real, ¿sí? De todos modos, la incidencia acumulada, que es el concepto que expliqué un poco más desarrolladamente, es muy similar a esta densidad de incidencia, que es un cálculo más complejo, cuando, por ejemplo, en un estudio yo pude hacer un seguimiento completo de todos los sujetos que participaron del estudio, no perdí ninguno de seguimiento y bueno, estos de los sujetos que no presentan otros eventos que compiten con el evento, si por ejemplo estoy analizando incidencia de infarto, ¿sí? Y tengo pacientes que no tienen infarto, pero tienen ACV, que es una patología que por ahí tiene los mismos condicionantes y demás, por ahí lo pierdo porque tiene este otro evento similar y no lo puedo medir para mí. Esto es una cuestión por ahí un poquito más específica, no hace falta ahondar en eso. De todos modos, en esto de la densidad de incidencia, sí el tipo de variable ya es esta combinación de lo que sería una variable continua, que es el tiempo en el que ocurre ese evento, más una variable categórica, que es la ocurrencia del evento, ¿sí? Que es esto que les mencionaba, curva de Kaplan-Meier. Si puedo, en alguna de las clases que todavía tenemos, aunque sea se los muestro como para que los que nunca vieron un Kaplan-Meier o no lo tienen muy presente, sepan de qué hablaba. Bueno, entonces, para ejemplificar esto de lo que es la incidencia, que por ahí les puede llegar a servir, entonces, en Estados Unidos se hicieron 2 estudios, ¿sí? Que en primera instancia parecían arrojar resultados muy diferentes. Uno era un estudio que se hizo en enfermeras, en el cual se encontraron 600 casos de cáncer de mama, ¿sí? En una cohorte que vamos a ver después, que es un estudio prospectivo, ¿sí? Sobre 89.000 mujeres, y esto daba una incidencia acumulada de 6,7 por 1000. ¿Sí? Ya no estamos en por 100, en porcentaje, estamos en por 1000 porque es algo menos frecuente. ¿Está bien? Pero el concepto es el mismo. En otro estudio, sí, en el estudio NAMES, encontraron 121 casos en 7.000, casi 7.200 mujeres. La incidencia acumulada, ven que estaba sustancialmente más, ¿sí? Casi el triple, 16,8 por 1000. Entonces, ¿qué nos está faltando acá? Nos está faltando en nuestra tríada epidemiológica, nos está faltando algo, ¿no? Tiempo. El tiempo, exacto, muy bien. Entonces, más allá de que los estudios declaraban cuánto tiempo duraban, y esto es como algo para hacerlos pensar un poquito, ¿sí? Si vemos lo que es la densidad de incidencia que tiene en cuenta en la misma fórmula, en la misma ecuación, el tiempo persona, ¿sí? Vamos a ver que nos da exactamente lo mismo. Nos da 1,68 cada 1000 mujeres año, ¿sí? Tuvieron cáncer de mama en ambos estudios de cohorte, lo cual, bueno, es un valor igual o, bueno, similar habrá sido, ¿sí? No, esto es un ejemplo. ¿Y esto por qué? Porque el estudio de enfermeras se había llevado a cabo
en 4 años, ¿sí? Y el estudio de NAINS se había llevado a cabo durante 10 años. Y más allá de que esto obviamente está declarado en el estudio, aunque estuviera expresado como incidencia acumulada, uno sabe, bueno, en 4 años tuvo esto, en 10 años uno esperaría ver más, en la expresión, ¿sí? Como densidad de incidencia, fíjense que nos da algo mucho más preciso. ¿Por qué? Porque en el mismo, digamos, en la misma densidad de incidencia, en la misma fórmula, tenemos la cantidad de casos por cantidad de mujeres año. O sea, está contemplado, aparte, digamos, la cantidad de casos en este cálculo instantáneo que tiene en cuenta cuántas personas había en riesgo en ese intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces nos da un cálculo mucho más preciso. ¿Está bien? Entonces, la incidencia y la prevalencia, aparte de servirnos en sí mismos, porque a mí me interesa saber cuántas personas nuevas tienen COVID, cuántos casos nuevos hay de COVID, cuántas personas tienen diabetes, cuántas personas tienen obesidad, ¿sí? Después, estos dos son el paso previo para lo que van a ver mañana, que es una forma de ver las asociaciones entre las variables cualitativas, que son a través de medidas de la fuerza de asociación, impacto de asociación, que van a ver mañana con Inés, ¿sí? Que son riesgo relativo, odds ratio, ¿está bien? Y para eso tienen que tener muy claros estos dos conceptos. Un cálculo para ustedes. Por favor, entonces, ahora en 1 o 2 minutos calculen la prevalencia de diabetes en pacientes obesos y calculen la prevalencia de diabetes en pacientes no obesos. Antes de hacérselos hacer por su cuenta, les explico. En este curso usamos mucho tablas de doble entrada, mañana van a trabajar con esto, ¿sí? En lo cual tenemos en la columna de la izquierda, ¿sí? Tenemos la variable independiente o explicativa, en este caso es obesidad. Yo quiero ver si la obesidad de algún modo tiene algún impacto o alguna influencia en la aparición de diabetes, ¿sí? Mi variable independiente entonces está acá, en, en la primera columna, ¿sí? Y la presencia de diabetes está acá, sí, que es en la primera fila, que esta es mi variable dependiente de respuesta o outcome. Entonces, si yo les pido la prevalencia de diabetes en obesos, tienen que manejarse en esta fila, tienen que manejarse para ver la prevalencia de diabetes en el total de los obesos. Y si yo les pido la prevalencia de diabéticos en personas no obesas, ¿sí? Tienen que buscar la presencia de esta característica de interés, que es la diabetes, en los sujetos que tienen esta condición, dada esta condición que es la presencia de la ausencia de obesidad. Así que calcúlenlo y vayan poniéndolo en el chat, por favor.
Bueno, ya tenemos un montón de respuestas. Creo que todas bien. Entonces, pasamos. Entonces, la prevalencia de diabetes en obesos es de 0,283, ¿sí? Y si lo calculamos en porcentajes, 28,3%, que creo que es lo que les dio a todos, por lo menos los que vi. La prevalencia de diabetes en no obesos es del 7%, ¿sí? Y yo aparte acá calculé algo que es, no sé si yo, pero bueno, es la prevalencia de diabetes en toda la muestra, que cuánto me da 235 sobre 1355 da 17%. Que esto es un ejemplo de lo que pasa cuando estamos calculando en realidad cuando estamos midiendo una variable sin trabajar bien con algo que podría ser un factor de confusión, ¿sí? Un factor confusor que lo vamos a ver en otra clase, pero es un buen ejemplo, que es que nos termina dando como esta especie de promedio entre lo que pasa en dos grupos que parecen ser bastante diferentes y que después de que vean lo de los riesgos relativos van a poder, digamos, con un ejemplo seguramente similar, van a ver que, como es, que nos están dando una especie de promedio sin representar bien que son grupos diferentes, porque los obesos tienen un riesgo de tener diabetes que parece ser bastante más alto que en los no obesos. Mañana eso le van a poder dar una magnitud, ¿sí? Cuando aprendan a calcular el riesgo relativo. Y acá, ¿qué calculamos? Yo les digo, en los obesos tenemos 170 diabéticos cada 10.000 pacientes año, y en los no obesos 55 diabéticos cada 10.000 pacientes año. ¿Qué estamos calculando? La incidencia. Sí. Una incidencia, podría Una ser una incidencia. densidad de incidencia, ¿sí? Una densidad de incidencia, pues tenemos esta medida de pacientes año. Bueno, que es un poquito eso. Entonces, cuando trabajamos estas variables, ya dijimos, en las tablas lo vamos a indicar con una frecuencia absoluta, una frecuencia relativa y barra proporción. Podemos hablar de incidencias o de prevalencias. Cuando querramos ir a los gráficos, normalmente hay dos formas de graficarlos, que son por ahí las más comunes, que uno son los gráficos de barras, ¿sí? Como este ejemplo. Entonces, acá les leo el título, bueno, es el porcentaje de personas de 20 años o más, ¿sí? Con diagnóstico de diabetes según raza, etnicidad y ajustado por edad en Estados Unidos entre el 2010 y 2012. Entonces, ¿qué estamos calculando acá en este gráfico de barras? Lo que vimos. Prevalencia. Muy bien. ¿Y cómo se dan cuenta que es una prevalencia? ¿En qué se basaron para pensar que es una prevalencia? La de un tiempo dado, ¿no? No son casos nuevos. Claro, son personas, es un porcentaje de personas con diabetes diagnosticada, ¿sí? Si ya está diagnosticada, ya estamos hablando de una prevalencia. Cada uno de estos gráficos, cada una de estas barras es una categoría separada de la otra, ¿sí? Estos son los no hispánicos blancos, estos son americanos asiáticos, hispánicos, cada una es una categoría en sí misma que tienen distinta prevalencia de diabetes, ¿sí?
Después habrá que ver si está asociado o no está asociado. Bueno, eso se verá en otro estudio. Pero acá vemos que parece diferente. Después hay que ver, ¿es significativo o no? ¿Cómo puedo expresarlo? Lo van a ver después. Prevalencia, entonces. En este, a ver, ¿qué dice el título? Déjenme ver que... Oh, no tenía... Quería correr el coso de acá arriba que no me deja ver. Bueno, entonces, esto es tasa de nuevos casos de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 en personas jóvenes de menos de 20 años, según raza y etnicidad, entre los años 2008 y 2009. Ya lo vieron, pero alguno dígalo y trate de justificarlo. ¿Qué es esto? ¿Qué nos muestra este gráfico? Una incidencia. Sí. Está bien, una Incidencia. incidencia o incidencia, está bien. Son nuevos casos. Excelente. Cuando ustedes ven nuevos casos, implica que estas personas no tenían diabetes y que durante el periodo de seguimiento desarrollaron diabetes, entonces son nuevos casos, ¿sí? Bueno, segundo tema importante también son categorías. A mí me gustan más los gráficos de barras que son verticales y no horizontales como en el ejemplo pasado, pero bueno, eso puede variar según el gusto de cada uno. Esto me parece que es como más ortodoxo. Y segundo, que lo que tienen de diferente este del anterior es que estos se llaman gráficos de barras apiladas porque en cada categoría de razas, y pues estas son estas razas o etnias, hay dos subcategorías, que es si es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, ¿sí? Que para eso sirven los gráficos de barras apiladas. Y el próximo, bueno, esto es lo mismo, no importa. Y la otra forma que se pueden graficar estas variables es en los gráficos de tortas, que a algunos les gustan, otros no les gustan tanto, pero bueno, si usan gráficos de tortas, en general lo aconsejable es que cuando no representemos mucho más de 4 o 5 categorías, porque si no, se pierden cuando uno tiene muchas categorías que quedan rayitas muy finitas, pierde como la interpretabilidad del gráfico. Lo que te da es que vos viendo un gráfico tenés que poder entender bastante rápido y fácil los datos. Sabrina, quería preguntar algo. Te escucho, Sabrina. Sí, yo tenía una consulta porque siempre me confundo en el tema de los gráficos de barras apiladas, básicamente para interpretarlo en la diapositiva previa. En esa, por ejemplo, el de la diabetes tipo 2, en el caso de todas las etnias que mencionaste, el de la tipo 2 sería como un acumulativo de más o menos de 20 a 35, o sea, implicaría que llega a 35, o es una restando el celeste. Eso es lo que siempre... Yo pienso que es restando, porque tendría que buscar de vuelta este trabajo. Yo te diría casi con 100% de certeza que es restando, porque además, la verdad que por la enfermedad no creo que haya tantos pacientes con diabetes tipo 2, menos en los nenes más chiquitos. Y Claro, además porque es mi concepto, pero te lo tendría que buscar el trabajo, que seguro que lo tengo en algún lugar. Sí, está, mira, igual está acá en el link para ver la aclaración, pero sí, debería ser, no que llega a 35%, pero Claro, me tendría que fijar para no decirte, no mentirte. dale, perfecto. No, pero además, sí, me parecería una incidencia muy alta, pero mejor me fijo y haceme acordar y te lo digo la próxima vez. Si querés me puedes mandar un mail, así no me olvido. Dale, gracias. No, de nada. Bueno, entonces, con esto estaríamos para cerrar lo que son las variables que son categóricas o cualitativas, ¿sí? Frecuencia, proporción, los gráficos de barras y los gráficos de torta. Vamos a pasar entonces a las variables cuantitativas.
o numéricas. Entonces, habíamos dicho que son números, cumplen con la regla interválica y la proporcional, ¿sí? Las discretas son números enteros y las continuas tienen valores que en el intervalo entre los números enteros tienen valores que tienen sentido, ¿sí? Y que según cuán precisa sea el instrumento de medición, podría llegar hasta ser infinito, ¿sí? ¿Cómo las resumo? Acá las voy a resumir de otra forma, ¿sí? En primer lugar, voy a buscar cuál es la medida o el número que mejor representa el centro de otros datos, que también se conoce como medida de posición o de centro, ¿sí? Acá tenemos distintas alternativas. Una es la media o promedio, ¿sí? La mediana y el modo, que no se usa tanto, pero lo vamos a ver igual. Y la segunda medida de resumen es la medida de dispersión, que también indica la variabilidad, de las cuales la que más usamos es, por ahí la más útil, es el desvío estándar, ¿sí? Desvío estándar igual es el que va con media. Podemos también tener un máximo, un mínimo, un rango entre máximo y mínimo. No tiene tanta utilidad, pero lo pueden ver. Y otra que tiene su cierto valor, que es el rango intercuartilo, que el rango intercuartilo va con la mediana. Cuando usamos mediana, usamos rango intercuartilo, ¿sí? No tanto desvío estándar. Bueno, la media. Todos lo deben saber, pero lo vamos a repasar. La media es el promedio y se calcula como la sumatoria de cada uno de los datos individuales dividido por el número de observaciones, ¿sí? Esto me imagino que todos lo saben. Y después vamos a ver qué contras tiene. La mediana. La mediana ya es... yo se los voy a mostrar cómo se calcula acá. Después fácilmente todo esto se calcula con Excel, como me imagino que todos deben saber. Pero la mediana ya es una medida en la que lo que importa no es el valor del número, sino la posición del número. Entonces, en una serie ordenada de datos, que generalmente va de menor a mayor, pero podría ser al revés, vamos a buscar el valor central, ¿sí? El valor que nos divide a la muestra en dos partes iguales. Cuando la muestra, el número de observaciones es impar, es fácil, es un solo número. Cuando es par son dos números y, para decirlo de una forma un poco aproximada, sería como el promedio de estos dos números lo que se considera la mediana. En realidad después hay alguna cuestión un poquito más compleja, pero no hace falta ahondar tanto porque lo más importante es entender el concepto, porque después en un Excel es muy fácil de hacerlo. Y la tercera medida de posición que les decía es el modo o la moda, es el valor que más veces se repite. Bueno, primero antes de pasar al modo me había olvidado decirles algo. Pero bueno, termino con modo, que es el valor que más veces se repite. Volviendo a la mediana, yo les dije, es una medida de posición, divide la muestra en dos, o la cantidad de observaciones en dos partes iguales, ¿sí? Pero, digamos, esta es la que me divide en dos partes iguales. Y derivada de esta, hay otras medidas de posición, ¿sí? Que me dividen a la muestra en más partes. Entonces, vamos a tener los cuartilos, en los cuales la muestra queda dividida en cuatro partes iguales. O sea, en la mitad tengo la mediana, la mitad de los datos que quedan, las observaciones de la mediana, las volvemos a dividir en dos y me quedan los cuartilos. Cuartil inferior, ¿sí? O cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4, ¿sí? El inferior y después este es el superior. En quintilos, cuando la muestra se divide, o las observaciones, perdón, se dividen en cinco partes iguales, ¿sí? Y centilos, que es cuando las observaciones se dividen, digamos, así como estamos razonando, que se dividen en 2, en 4 o en 5, ¿sí? Se dividen en 100 partes iguales, y eso se usa mucho, por ejemplo, en pediatría. No sé, en bioquímica cuánto
lo usan o no, pero en pediatría todo lo que son los pesos de los chicos, las alturas de los chicos y demás están, de acuerdo a la edad, están estudiados en centilos y todo lo que cada chico que uno lleva a hacerse su control se compara con lo que son los centilos que nos ayudan a entender cómo es la distribución de los chicos de esa edad y entender si este chico está creciendo bien, está creciendo por debajo de lo que tendría que estar creciendo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces acá tenemos, yo les dije en un Excel y obviamente en cualquier programa de estadística son muy fáciles de obtener. Entonces acá tenemos un índice de masa corporal o body mass index, ¿sí? De distintos participantes de mi estudio y fácilmente se puede calcular la media, en este caso da 25,84 y la mediana, que es lo mismo que decir percentilo 50, eso no se los había dicho, igual creo que lo tengo en un gráfico, que nos da 25,45. En este caso, la media y la mediana coinciden, ¿sí? Acá esto muestra cómo es un programa de estadística, son todos un poco parecidos, que uno puede obtener los percentilos de lo que uno le pida, el percentilo 50 que entonces es la mediana, etcétera, etcétera, ¿sí? Y rápidamente obtenemos un montón de otros valores. Entonces, ¿para qué, digamos, qué diferencia hay entre la media y la mediana? La media en realidad, cuando no teníamos programas estadísticos tan accesibles y fáciles de usar, o sea, hace un montón de años, la media era más fácil de calcular que la mediana, tenía esa ventaja. Tiene otra ventaja, para datos que tienen ciertos tipos de distribuciones, es una medida muy robusta. Pero ¿qué contra tiene? Que la media, al estar compuesta por cada una de los valores y de las observaciones, va a estar tironeada por valores extremos. O sea, si yo, no sé si lo tengo en un ejemplo, pero si yo esta tabla le agrego un valor muy extremo, un body mass index de 40, dos body mass index de 40, la media se va a ver muy tironeada. En cambio, la mediana, como es una medida de posición, ¿sí? En vez, supongamos esto es 26, la mitad de 26 es 13, en vez de quedar... no pretendría ser una serie ordenada de datos que acá no está, pero bueno, supongo que estoy ordenada, no se va a mover tanto, se puede mover un escalón, otro escalón, pero no se va a mover tanto. La mediana, ¿sí? Es una medida más robusta, menos tironeada por algún valor extremo que pueda aparecer, ¿sí? Entonces, en este gráfico, lo que vemos es el ingreso, ¿sí? En dólares en Estados Unidos, en los sueldos de distintos médicos. Entonces, ¿qué nos muestra? La media está por acá. ¿Por qué? Porque está tironeada por los médicos que ganan muchísimo dinero. La mediana, ¿qué nos va a mostrar? La mediana nos va a mostrar esto, digamos, de este valor de $60.000, la mitad de los médicos ganan eso o menos y la mitad de los médicos ganan eso o más, ¿sí? Y el modo es el valor que más frecuentemente se repite. En este ejemplo aquí que está acá, que es muy pavo, la moda sería, el número que más veces se repite es el 3. Entonces, si yo tengo una curva unimodal, significa como esta, para ahí es que hay un valor que es el que se repite más veces. Una curva bimodal, que es el ejemplo de lo que pasa con la diabetes, en realidad está hablando de que hay dos enfermedades diferentes, que son una curva bimodal, hay un pico en la infancia, que en realidad son más que nada pacientes con diabetes tipo 1, y un pico en la edad adulta, que es más grande, ¿sí? Que es pacientes con diabetes tipo 2, que como decíamos antes, hay un factor de riesgo que es la edad. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bueno, esto ya se los dije. Entonces, con saber
la medida de posición central, la media, la mediana, ya tenemos bastante información. Pero para poder entender más los datos vamos a necesitar otra medición más, otra medida más. Y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Supónganse que yo tengo una muestra con distintas glucemias. Todos estos pacientes tienen una glucemia de 80, la media me da 80, la mediana me da 80. Veamos que es una muestra muy homogénea. Paso a una segunda muestra, en que las glucemias van de 70 a 90, 70 a 90, 70 a 90, pero como vemos tenemos la misma media y la mediana. Y acá ya me voy a una tercera muestra en la cual tenemos muchísima más variación, ¿sí? Los valores van de 50 a 110 y también me siguen dando la misma media y la mediana. Entonces, ¿cómo represento esto? Bueno, para representar esto voy a necesitar estas otras medidas que son las medidas de dispersión, ¿sí? Que me van a decir cuán dispersos están las observaciones alrededor de esta medida de posición central. Entonces, la medida que más utilidad tiene, sobre todo en realidad esta que acompaña a la media, es el desvío estándar. ¿Y qué es el desvío estándar? Vamos a ver la fórmula y hay algún ejemplo de cómo calcularlo. Después les digo, en el Excel se calcula con desvío estándar y ya uno lo hace. Así que eso te explico para que sepan de dónde viene. Entonces, el desvío estándar lo que hace es calcular la distancia de cada una de las observaciones a la media, ¿sí? Como la media se compone de de la distancia de cada una de las observaciones, si yo hiciera esto me daría 0. Entonces, por una cuestión, para poder resolver esto se hace una elevación al cuadrado, ¿sí? Entonces, ya no importa si el número es más grande o más chico que la media, no se me va a anular, no me va a quedar en 0, ¿sí? Entonces, se suma la distancia de cada una de las observaciones en relación a la media, que es esta resta, ¿sí? Esto se eleva al cuadrado para anular esto de los signos. Se divide por n-1, porque siempre hay que ajustarlo de algún modo a la cantidad de n, es la cantidad de observaciones de mi muestra, hay que ajustarlo a la cantidad de observaciones, porque si no, si yo mido 1000 pacientes, siempre me va a dar más que si mido 100 y no tendría sentido, ¿sí? Y esto se hace una raíz cuadrada, o sea que anula en parte elevación al cuadrado que había hecho antes. Y eso me da el desvío estándar, que es una forma de medir cuán lejos están distribuidas las observaciones de mi muestra de esta medida central que es la media, ¿sí? Por eso el desvío estándar se usa siempre en relación con la media, ¿está bien? Segunda medida de dispersión, el máximo y el mínimo. Por ejemplo, vieron en los estudios siempre dicen, bueno, la edad iba entre, de las participantes fue entre los 18 años y los 25, el peso iba entre 15 kilos y 50, bueno, por decirles algo. Mucho, la verdad, no nos sirve. El rango es la diferencia entre uno y otro. Demasiada utilidad no tiene, pero bueno, nos sirve de algún modo para ver cuán dispersa está la muestra a grandes rasgos, ¿sí? A ver si tiene algo. Y el rango intercuartilo, como les decía, sí tiene una utilidad, y ahora creo que en la próxima espero tener el gráfico para explicarles cómo se hace. Tiene una utilidad, ¿por qué? Porque es la medida de dispersión que se usa en conjunto con la mediana, ¿sí? Rango intercuartilo básicamente es la diferencia entre el cuartil superior y el cuartil inferior. Ahí acá está el gráfico. Esto muchas veces, seguro que ustedes lo deben conocer. Este es el gráfico de cajas o box plot, o no me acuerdo si se llama también de bigotes. Entonces, en este gráfico, ¿qué tenemos representado?
representado? Bueno, tenemos primero este rectángulo en el cual tenemos esta línea horizontal que representa la mediana, ¿sí? Y dentro de lo que es esta caja está el 50% de nuestras observaciones. Están contenidos en esta caja. ¿Qué significa eso? Que esto, supónganse que es... ¿qué medida puede ser? Bueno, supónganse que es el peso. Entonces, el 50%, ¿sí? De los individuos de esta muestra, ¿sí? En este estudio, tienen un peso que va entre 65 kilos y 85 kilos, ¿sí? 50% de mis observaciones están en ese rango. La parte inferior del rectángulo es el cuartil inferior. La parte superior define el cuartil superior, ¿sí? Cuartil inferior, cuartil superior. Entonces, el rango intercuartilo, que es la diferencia entre el valor del cuartil superior y el cuartil inferior, ¿sí? Es, entonces hemos dicho 85 menos 65 es 20. Entonces, nos da una idea de ¿cuál es la mediana? La mediana es 72, supónganse, y el rango intercuartilo va entre, es de 20. Entonces, yo ahí tengo una idea con dos números de cómo es mi muestra, por dónde está el peso, por dónde están distribuidos los demás pesos, y si lo acompaño de un gráfico así, puedo entender cómo es mi muestra. ¿Está bien? Cómo es la variable, cómo es la distribución de esta variable en esta muestra. Gráfico. Bueno, y también a partir de ciertos cálculos que tienen en cuenta el rango intercuartilo y los percentilos, percentilo 25 es lo mismo que el límite del cuartilo inferior, percentilo 75 es lo mismo que el límite del cuartilo superior, ¿sí? Y a través de estas fórmulas puedo definir lo que es un outlier, que es un dato que está por fuera de donde se encuentran la mayoría de los valores, y podría considerar que no pertenece, sí, a esta misma muestra, o que medí algo mal y que, no sé, alguien le puse que tenía un peso de 150 o de 500 en vez de 50, ¿sí? Puede estar hablando de un error, o puede ser que medí todas las personas que tenían un peso relativamente